Hola, queridos amigos, bienvenidos a su espacio de reflexión, conversación e idea con el par latinoamericano José Luis Faría, profesor. Y Ricardo Ríos, siempre tan simpático él, luciendo su Oiga, peinado. mira, viste usted que hablan mal de Elías Agua y su gallinero vertical, la cosa esa que los hidropónicos de Aragua, que pusieron que un poco de galpones abandonados que están ahí en la autopista, que ustedes dicen que no daba fruto, dio piña. Dio piña. Dio piña, bastante piña dieron Bastante. ayer. Sí, eso fue en el municipio, la alcaldía, Mario Briceño Iragorri. Sí, sí. Una turba, obviamente, a mí no me gusta emplear mucho ese término, pero el comportamiento fue ese. Fue turbulento, por lo Fue menos. turbulento al menos. Que, bueno, la emprendió contra... Pero tú viste quién la contra encabezó, gente ¿no? allí. ¿Quién la encabezó? Los 6 concejales chavistas del municipio Mario Briceño Iragorri Pero no solamente ellos lo encabezaron. y la policía del estado de Aragua, mandada por Tarek El Aizaimi. Por eso, es decir, no fueron ellos exclusivamente. No, es fue que- todo un plan concebido. Creo que es la única alcaldía opositora del Estado. No hay otra, Hay otra. San Sebastián, San Sebastián. que la ganó un macizo. Sí. Ajá. Pero, bueno, le prendieron a golpes y porrazos. Y la primera información que nos llegó ayer fue que habían lanzado desde un segundo piso a un camarógrafo. Sí. Y le produjo una lesión craneal bastante No, pero la severa, cosa ¿no? fue bastante más allá. Y una Pero por muchacha- eso, no, pero te lanzó una persona que casi que la matan. Sí. Y el número de heridos hasta hoy se habían contabilizado 15 heridos. Ay, yo llegué a 14, imagínate. 15 heridos 15. por Una diferentes muchachita de tipos lo de más- lesiones. Una que muchachita se de lo más produjeron linda le los abusos partieron ahí. el tobillo. Sí. Una niña muy linda. Y llegaron y además, para que vea gobierno cómo actúa tú, le repartieron armas en la entrada a los señores. O sea, fue una acción organizada, orquestada y planificada. Eso se llama linchamiento e intento de asesinato en masa. Y a los intentos de asesinos se les dice asesinos en grado de frustración. Fíjate, ahí yo tengo acá en mis manos una imagen de los tweets. Vamos a ver si lo pueden meterle una... No, está muy No, lejos. bueno, está muy lejos, pero en todo caso, este es el Twitter, que lo pueden buscar, el Twitter Tarek PCV. Es decir, el Twitter Oficial del gobernadorcito. del gobernador Tarek El Aizami. Y bueno, ¿qué es lo que hay allí? La justificación por la lucha revolucionaria emprendida. Sí. Claro, vale. Claro, eso es lo que está allí. Y fíjate tú una cosa como la siguiente. ¿Hasta cuándo este alcalde, el agredido, va a seguir sembrando el terror y el caos en su municipio? ¿Ah? Solo con justicia neutralizaremos el fascismo. Un cobarde alcalde que se agachó cuando le tiraron un puño en la cara y no dejó que le pegaran la conciencia revolucionaria en el cachete. Así es. Así es. Este sí es grosero. Bueno, no. es el mismo alcalde incapaz del Mario Briceño Iragorri, secuestró al presidente del Consejo Municipal de los concejales del Perú. Los tipos estaban secuestrados. Desde afuera. Desde afuera. Desde afuera. Provocando la situación violenta. ¿Hasta cuándo este señor? Oye. Los trabajadores de esa alcaldía llevan a cabo una protesta justa en contra de los atropellos del alcalde de derecha del municipio. Como si ser de derecha es Primero que no delincuente. es, pero después, ¿quién lo eligió, papá? Así es. ¿Quién lo eligió? Porque el señor ganó las elecciones hasta nuevo aviso. A menos que haya habido fraude en Aragua, por lo tanto usted es un gobernador fraudulento. De nuevo, un lamentable y repudiable hecho de violencia en el municipio de Briceño y Iragorri, provocado por el mismo alcalde Guarimbero. Tiene razón ese alcalde. Péguele duro, porque los alcaldes que no piensan como usted hay que atornillarles el cerebro a palazos. De verdad... Cínico. Bueno, pero... Cínico, quede claro. Así actúa la gente que no le teme a las sanciones. El que no le teme al gran poder que de pasa, Dios. así actúan los que creen que el poder es eterno.
Sí, señor. Y que creen que van a estar allí todo el resto de su vida. Sí, señora. Y la cosa no es así, Eso es lo señor que le gobernador. permite, eso es lo que ellos le permite a una señora fiscal a decirle que las mujeres entregaban su cuerpo, porque ellos desprecian la opinión pública, ellos desprecian a la gente, Exactamente. porque ellos son dueños de los reales, del país, de cuanto Dios crió, y los demás somos prescindibles, y si no nos gusta, como digo el otro, que se vayan. Esas, El eso otro- tiene que ser investigado. el otro que mancillaron. Eso no es poca cosa, eso tiene que ¿Cómo ser hace eso? investigado. Un intento de asesinato masivo. Claro, exactamente. Eso es lo que hubo. Que yo Claro. recuerdo, ahí no hubo policía allanando, ahí no hubo tribunales, ahí no hubo orden de captura, ahí hubo una masa agitada, turbulenta, con armas e instigada por concejales. Y ahora veo que guapo y apoyado, con razón la policía Claro. del Estado de Aragua no actuó porque usted, señora gobernador, apoya ese intento de asesinato en masa. Ven, los derechos humanos no prescriben, ¿saben? No tiene paciencia. Ya, tranquilo. A ver, es bien importante que esto quede claro sobre la justificación que construye el gobernador para, digamos, soportar un hecho a todas luces de violencia, de corte fascista, gobernador, y fue fascismo, porque eso es lo que hacían los camisas pardas y los camisas negras. Eso es lo que hicieron en todo... De espalda cayó el fotógrafo. De pues, espalda, sí. no vale, cayó, se pegó Sí, duro. se ese pegó para señor atrás, pero cayó de espalda. En la... Y se dardó, Claro, se no, golpeó pero toda muy la fuerte, espalda, pues. tiene coriaciones. Eso es muy fuerte. Entonces, es muy grave que este tipo de cosas ocurran con total y absoluta impunidad, porque eso no es otra cosa. Aquí no hay impunidad. Bueno. Usted se equivocó, señor. Me consta que no hay impunidad en Venezuela. Me consta. De costa, Así. ok. Bueno, Ay, hablando se lo de... cuento, eso lo digo. Porque lo Bueno, digo. no, vamos a ver, Porque hay no un supe. ejemplo de... Ya vas a ver, te lo voy a Ya demostrar. vamos a hablar de eso. Hay otro ejemplo importantísimo que viene dado por una posición que frente a la denuncia que hicieron, la protesta que hicieron los indígenas Pemones en digamos, en la pista de aterrizaje del Parque Nacional Canaima. O sea que se Sí, sentaron, cómo no. protestaron, interrumpieron el aterrizaje en esa pista. Tuvieron que esperar 3 horas que llegara el avión porque llega un de la Bueno, está mañana. bien, pero ellos se sentaron ahí e interrumpieron esto, protestando en contra de la minería ilegal. Minería ilegal que casi de inmediato el señor ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, salió a decir que ahí no había ninguna minería ilegal. Ay, padrino, como dice un muchacho de Cátedra, así como dice, ay, canilla, ya sé quién te rellena. Bueno, Ay, ay, ay. a mí me llamó muchísimo la atención porque eso es una situación, no digamos que secular, pero tiene demasiado tiempo, pues, ocurriendo allí. Por que lo ha sido- menos es finisecular, porque a finales del siglo pasado había muchos problemas. Había muchos problemas. Bueno, sí, finisecular. Ajá, todo Ok. Entonces, este general niega que eso existe. ¿Cuál es la pregunta que uno hace de cómo se rellena esa canilla que tú acabas de señalar? con Bueno, qué jamón te rellena. él dijo, no, nosotros, creo que la palabra que empleó el ministro fue, nosotros extirpamos eso desde hace rato allí. Y yo digo, bueno, ¿y quiénes participan de esa minería ilegal? Epidemia de locura entre los indígenas Pemones con alucinaciones mineras. Exactamente. A lo mejor se metieron unos hongos alucinógenos que... Se los mandaron de Mérida. De Mérida, Del seguramente. Valle de San... Y bueno, y empezaron a ver visiones de tipos ahí explotando las cosas, garimpeiro por todos lados y guyaneses. Sí, señor. Porque son los otros que están metidos allí. Yo tengo ese chisme vivito. Yo estuve en la Gran Sabana en enero. Y todavía me duelen los tobillos por andar de payaso y no aceptar mi edad. Y me reuní con un montón de señores que, aparte de ser guías turísticos y de todo lo que quieran ser, son jefes de organizaciones pemonas. Deben tener nombre, yo no sé si le dicen cacique o no, y no me meten ese vaporón. Chamanes, qué sé. No, chamanes, no sé. Unos señores que son jefes. Los jefes de los pemones. Sí, pero clarito que decía, esos 5 sacos para allá y nadie le discutía. Esos señores nos pusimos a hablar con ellos y entonces nos contaron que el ejército no venezolano,
el ejército guyanés los matraquea, los molesta y los acosa. Y la nación pemona se está aliando y montando porque no se la van a calar. Y si el gobierno nacional no lo defendía en aquel momento, ellos actuaban. Oh, sorpresa, resulta que los pemones que estaban denunciando la cosa con nosotros hablaban de que protegían a la minería ilegal. Pero lo menos mal que tú estás haciendo una aclaratoria que es el ejército guyanés. No, Porque el ejército venezolano, ¿verdad, ministro? No se mete en nada de eso. No tiene nada que ver con eso. El ejército venezolano estirpó. Estirpó esa minería ilegal y acabó con todo ese basurero que había ahí. Llegó el comandante y mandó a parar, ¿verdad? Porque el ejército venezolano, patriota, forjador de libertades, bueno, ese ejército... además es muy honesto, muy probo, no hay ningún tipo de corrupción, ahí no se trafica con nada. Ahí roba hasta la marina, que no hay barco ahí, están paliando ahí. La Guardia Nacional tampoco tiene nada que ver con lo que allí sucede, de manera tal que, bueno, el señor Padrino López tiene toda la razón. Claro, cuando uno llega a Guayana y ve a la Guardia Nacional, dice, uff, me salvé del crimen. Ahora, el señor Padrino López, que hizo esta aclaratoria, que bueno, por supuesto, ¿quién va a poner ¿quién puede poner en duda la palabra del señor Padrino López? Maduro, que, no, ¿cómo se llama? Tarek. No, tú sabes quién vino a poner en duda la palabra, porque que nosotros no la ponemos nunca, ¿verdad? Nunca, nosotros somos militares. Pero quien puso en duda la palabra del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, es nada más y nada menos que la ministro... Hola. No, Aloha. Bueno, no es así que se dicen, adiós. Aloha. En Hawái. Buena moza. Buena moza. En Hawái 5-0, Aloha era adiós. Aloha. Aquí es Aloha La Plata. Bueno, esta señora, ministro, dijo que sí había. ¿Plata? No, minería ilegal, papá. Y contradijo a Padrino López. Contradijo a Padrino López. ¿Será que Padrino es el padrino de la operación? ¿Y tú sabes quién acompañaba a ese ministro? Eso es muy fácil. En Bolívar no se mueve una mata si no está Rangel Gómez ahí. No, espérate, no. Oye bien. En esa operación, en la visita, en el recorrido que hicieron por la zona, bueno, participó otro general, el general, no recuerdo exactamente el nombre, te recuerdo. Pero es el que dirige el Ready de Guayana. Core. Ahora lo llaman Ready, algo así. Ready es como Lito. Bueno, que sí es cierto que un general la acompañó. Y además la acompañó, ¿sabes quién? Tú sabes que la denuncia la primera vez la hizo Valentina Quintero. Sí, señor. ¿Cómo no? Y después se pegó en esa información y comenzó a tuitearla el señor exministro de Turismo. Richard Izarra. No, Andrés Izarra. ¿Y sabes quién sustituyó como ministro de Turismo a Andrés Izarra? El acompañante de Aloha. La acompañante, porque quien es la nueva ministra de Turismo, no pronuncia el nombre porque eso no se puede pronunciar. No sé. La guatireña. No sé, la esposa de... La guatireña, ella era diputada por Guatire. Ajá. Tú sabes que ella estuvo en el recorrido allí, o sea que ella, bueno, constató o respaldó, en todo caso, lo que anunció vía declaración telefónica la ministra Aloha Núñez. Tú sabes que vi yo a esa señora cuando estaba en campaña para ser diputada. E hizo una campaña en un barrio que se llama Valle Verde, que era mitad edificado y mitad invadido. Entonces los habitantes, para celebrar que llegó la compañera militante revolucionaria, le hicieron un sancocho en una lata de manteca, como es costumbre, ¿no? Y la señora le dijo delante de todo, yo no pruebo esa agua sucia. Eso lo dijo, yo lo oí y se formó a que esa gente quedó bravísima y ahí no sacó voto la guatireña. Bueno, imagínate tú. Pero bueno, ella lo acompañó, acompañó a la otra dama, fueron dos damas que estuvieron allí con un general y una comitiva. Bueno, esta ministro dijo que sí había y que se iban a constituir unas mesas de trabajo, y llegó a unos acuerdos con los pemones que permitió que se retiraran. Turismo, Canaima, ya veo por qué. Ok. Turismo, Canaima, turismo. Sí. Ajá. ¿Qué más?
Ok. Está clarito. Bueno, Pues. bueno, está un poco lento. No, está un poco lento. está clarito Ok, que ayer me ajá. raqué. Pero tú no sabes quién avanzó en eso después. Es otra sorpresa. No, pero Vino tiene que ayer, aparecer vino Rangel Gómez, ayer. si no está mala tu historia. Rangel Gómez. Ah, no. Mandase receta. El señor Rangel Gómez dijo que también era verdad que sí había minería ilegal y que O él sea, se identificaba con el drama que estaban viviendo ya los entendí, Pemones. ya entendí. Entonces, dame ahora la explicación. No, está ¿Cómo muy es que claro. explica ¿Por un qué- general contra otro, por con esto, qué con esto? ¿Qué es lo que explica? nosotros no hemos puesto un parado a Guyana en sus pretensiones en la salida del Atlántico? Ajá. Porque el ministro de la Defensa está estudiando la geografía nacional y todavía no ha llegado a Bolívar. ¿No entiendes nada de lo que pasa? Él va por Apure. No, todavía. va por Apure. Apure. Tú le preguntas, Guárico Capital, y te dice, pero todavía no ha llegado a Bolívar. El hombre que conoce le dieron. Fíjate tú, ¿no? Y además lo dijo Rangel Gómez. Oye, Yo qué santo, digo, ¿no? bueno, es para que tú veas cómo es que se manejan las cosas. Está claro quién Ah, rellena la canilla. Bueno, entonces, bueno, por eso es que se justifica la presencia del ejército guyanés allí. Claro, pues si alguien tiene que proteger a la Por proteger ciudadanía. a la ciudadanía y a los indios pemones. Tiene que haber- también tiene. así los tipos tienen armas y esto está abandonaron. Esto Entonces protegen. vienen a los garimpeiros y se apropian de aquello. Y entonces- protegen los guyanos. Claro, y Está todo además, claro. y tienen que proteger a los que cobran el viaje y las cosas también. Todo, porque el socialismo es repartir. igualdad, igualdad. tanto te dieron a ti cuando te dieron a mí. Ahí hay una alcabala que no me acuerdo cómo se llama, que yo de ida y de venida compré sin dar la cédula leche, papel toalé, carísimo. Que era lo que no conseguía, el desodorante ese verde de tapita que no se consigue. Ahí compré 3. Entonces no hay ley, poeta. No, Ese es el fin del señor. mundo. Está claro, yo Padre. imagino que el señor Padrino López es casado y con hijos, ¿verdad? No siempre le da miedo que lo maten porque pues tiene que cuidar a sus hijos. No, bueno, pero bueno, que se estudie rápido la geografía nacional para que llegue a Bolívar y se aprenda Pérez dónde Vila. queda. Pérez Vila, que se llamaba aquel libro. Pérez Vila, no, Pérez Vila es el primo o sobrino de Marco Aurelio Vila y de Pablo Vila, de geografía de Eso Venezuela. era, eso es el que Claro, te decía. claro. Ajá. Bueno, nosotros en Caracas, en cambio, estamos viviendo un momento muy feliz porque se acabó la impunidad. Exactamente. Capturaron a una velocidad impresionante al señor Vélez. Ajá. Primero anunciaron que lo iban a agarrar cuando ya lo tenían agarrado. Ya le tenían los ganchos y dijeron, Sí. lo estamos midiendo, Y entonces, pero le dieron el derecho de No, pero es la telenovela que dice, hay que montarla, pues. Le dieron derecho a tubazo al sponsor, entonces ahí se... en la noche dio su tubacito, que pobrecito, está tan apagado. Y entonces le dieron ahí un airecito. Sí. Y el señor fue detenido y entonces el jefe de la policía dijo, obviando que el 98.2% de los 25.000 asesinatos del año pasado no tienen ni siquiera un expediente de investigación, o sea, no fueron denunciados, apenas se vieron el 1, y cachito por ciento de los 25.000, que de todas maneras es un escándalo, son 200 personas, 2.000, 250 personas nada más. Bueno, el señor dijo que se acabó la impunidad porque agarraron a un presunto asesino acusado de autor intelectual. Vayan a ver cómo van a probar eso. Yo no voy a defender a nadie ahí. Me pareció horrendo como mataron a Serra. Y ese es un caso lleno de cosas feas. Claro. Pero no todo fue feo. Ayer fue hoy, yo me acuerdo, ayer. Hubo una reunión bien interesante y hoy también. No, ayer una extraordinaria reunión de la mesa de la Unidad Democrática, donde, está la imagen esa, Sí, está con, muy bueno. con los brazos. No, y además intervinieron juntos la Tintori y el de Cejúo. Sí, perfecto. Mira, esta es la imagen. ¿ves? ¿Cómo Esta es se una llama? imagen- Tiene una imagen bien buena, ¿no? ¿Cómo se llama el Cejúo? Esta es una imagen que debe haber Ahí producido está chulo. insomnio Muchacho. al señor Maduro y al sponsor, ¿no? Seguramente. El sponsor ayer alargó Porque ese ellos programa. estaban apuntando, A la celebrando división. a la división. Y nosotros lo hemos dicho, en la oposición, mi querido amigo, hay diferencias. Somos plurales porque somos democráticos. Y esas diferencias las expresamos libremente, Pero las consignas fueron buenas, mira. pero Libertad. la unidad está por encima de todo. No, y tiene un entramado, porque mira, Sepan los señores. lo que yo decía la otra vez, aquí hay una unidad alrededor de un acuerdo político muy grande para andarse dividiendo por Así ahí. es, Entonces así es. está libertad para los presos. Fecha
de las elecciones. Pues, eso de la fecha es bien importante. Eso es muy grave. Muy importante, porque la ley... Pero ellos sí la saben. No, pero la ley electoral les dio una discrecionalidad al poder electoral. No, pero tiene una fecha fija. Que no terminan. Arroba R. Ricardo Ríos. Mañana nos metemos con ese tema. Arroba R. Ricardo Ríos, unos dos Aquí veces. nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. Sí, señor. Arroba José Luis Faría. Arroba Faría José Luis. Hasta mañana.